trabajar ahora con lo que es densidad de flujo magnético. Para poder adentrarnos dentro del flujo magnético, lo primero que debemos de tener en cuenta es qué es un flujo. Podemos decir que el flujo es qué tanto de algo traspasa una superficie en un determinado momento o en un determinado tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que estás, vamos a suponer, en una corriente. ¿Sí? Tú le metes una pequeña red de forma normal o perpendicular a la corriente, ¿sí? Entonces uno va a observar cuál es la velocidad, cuál es el vector de velocidad que atraviesa ciertos puntos de esa red, ¿sí? Mientras más cerca de lo que es la mitad del camino estemos parados, esté citada nuestra red, podemos decir entonces que nuestro flujo se va a detectar con mayor facilidad, por lo cual podemos decir que aquí hay un mayor flujo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber esto? Necesitamos saber primero qué tanto es lo que pasa en determinado tiempo. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como si estuvieras tomando el tiempo a ver qué tanto pasa por ahí. Pero ¿qué sucede si yo me voy a un extremo? Cuando ya no quiero estar a la mitad, donde hay más flujo, sino que me voy a una orillita. Pues sucede exactamente lo mismo. Podemos detectar la velocidad que atraviesa. Sin embargo, como está más alejado del flujo principal, pues obviamente aquí podemos definir que va a ser el flujo todavía menor a que como está en la parte del medio de esta corriente. ¿Sí? Volvemos a repetir, el flujo es solamente qué tanto de algo, en este caso suponemos que es agua, qué tanta agua traspasa una determinada superficie, vamos a llamarla red, ¿sí? En un determinado momento, ¿okay? O en un determinado tiempo. Esta red se puede hacer tan grande o tan pequeña como ustedes lo deseen, ¿sí? Es aquí por eso que decimos que el área va variando. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a lo que es la densidad de flujo magnético? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un imán aquí. Ese imán tiene dos polos, como ya lo sabemos, uno positivo y uno negativo, un norte y un sur. ¿Okay? Y como se ha visto siempre, podemos deducir que tenemos unas ciertas líneas llamadas líneas de campo magnético, las cuales van siempre en una dirección de norte hacia sur. Así más o menos se van visualizando nuestros vectores, que es como en el ejemplo pasado de la corriente, podríamos decir que es como el agua, ¿sí? Pero esas son corrientes de flujo, ¿ok? Ahora, aquí, ¿cómo va a funcionar esto de la densidad? ¿Ok? La densidad se va a sentir tanto estemos más alejados o tan más cerca que estemos del punto crítico donde está ese flujo. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que aquí en medio, donde hay más flujo, en esta parte de aquí, yo vengo y coloco una pequeña red de forma normal o perpendicular a estas fuerzas o a este flujo, ¿sí? Y voy a observar aquí qué tanto es el flujo que se llega a sentir, ¿sí? Aquí voy a hacer cuál es la densidad que voy a sentir, ¿ok? Y este flujo se va a sentir en menor o mayor escala dependiendo de dónde estemos situados y del área que estemos trabajando, ¿sí? Si yo me alejo lo suficiente, aquí mi mi flujo se va a sentir todavía de forma inferior. ¿Por qué? Porque estoy alejado de la parte donde está el flujo principal. Aquí es donde aparece nuestra fórmula, en el cual estamos denominando a phi
como el flujo magnético que hay entre los polos, el cual se encuentra dado en Webers. Y el área que nosotros vamos a manejar va a estar dado con respecto al tamaño de esa red, en ese llámese material, puede ser de diferentes materiales que se encuentren atravesando esas líneas de flujo, a las cuales vamos a denominar como una área. Entonces podemos definirlo como de la siguiente forma. Flujo magnético es igual a la densidad de flujo por el área. Esta puede ir variando también, sobre todo la superficie que se esté asignando, asimismo del ángulo en el que se esté denominando. Recordemos que si yo dibujo una red de forma paralela a lo que es el flujo, entonces aquí en esta forma no va a haber flujo alguno, su flujo aquí va a ser de 0. Porque está de forma paralela. Pero ¿qué pasa si ahora se me ocurre poner esa red con un cierto ángulo? Entonces aquí tenemos que ver cómo es que el vector de flujo comienza a atravesar lo que viene siendo nuestra red. Entonces, así es el caso, podemos decir que phi es igual, o en este caso el flujo es igual a la densidad de flujo magnético por la superficie o área multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo es el ángulo de inclinación que tiene ese determinado material. Ahora, vamos a ver un ejercicio donde podamos aplicar lo que es un flujo. Este dice, es una placa circular 2 centímetros de radio, que existe una densidad de flujo magnético de 4 teslas. Calcula el flujo magnético a través de la placa, da el resultado en Webers y Maxwell. Me están dando primero aquí que tengo una placa circular. Entonces ya dijimos que es la plaquita que están colocando entre los polos del imán para poder determinar su flujo. ¿Okay? Entonces vamos a tener que sacar el área. El área circular, que estamos hablando que es pi por radio al cuadrado. Ya me están diciendo 2 centímetros de radio. Aquí hay que pasar estos centímetros a metros. .25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tengo el área. Ya tengo la densidad de flujo magnético, que son 4 teslas, y me pide obtener el valor de phi, que es el flujo magnético a través de esa placa. No tengo ángulo, por lo tanto únicamente me voy a quedar que vendría siendo únicamente la densidad de flujo magnético multiplicado por el área, donde la densidad de flujo magnético es de 4 teslas y el área es de 1.25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y nos da como resultado 5 por 10 a la menos 3 Webers. ¿Okay? Pero mi problema me está diciendo que no nada más lo quiero en Webers, sino que también lo quiero en Maxwell. Entonces, para poder convertir un Weber en Maxwell, vamos a utilizar la siguiente equivalencia. Y si tú ya te sabes cómo hacer la conversión de forma directa, lo puedes hacer. Si no es tu fuerte todavía las conversiones, hazlo de la forma tradicional, en el cual vas a colocar la cantidad a convertir, el signo de por y tu línea de fracción y de quebrado, y posteriormente vamos a colocar, si el Weber está en la parte de arriba, ¿dónde debo de colocar Weber para que se pueda eliminar? Pues en la parte de abajo. Y automáticamente arriba quedaría a lo que deseo yo convertir. De tal manera que los Webers se cancelan y mi resultado ya me quedaría en Maxwell. Entonces aquí multiplicamos y posteriormente dividimos. Y nos da
500,000 Maxwells. ¿Ok? Ya tenemos nuestro resultado en Webers y en Maxwell. Entonces, esto quiere decir que si nosotros colocamos, vamos a suponer aquí tenemos nuestro, con toda la imaginación, nuestro polo, y colocamos aquí una placa que es circular. Entonces vamos a tener que aquí el flujo magnético que se llega a sentir va a ser de 5 por 10 a la menos 3 Webers, lo que sería equivalente a 500,000 Maxwells. ¿Qué sucedería en situación extraña en la que yo tuviera aquí un ángulo marcado, que supongamos dijera 25 grados? Sería exactamente lo mismo, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar estos dos valores por el seno, en este caso de 25. Si ese fuera el caso, claro está. En este problema no es así. Ahora bien, si tú quieres realizar despejes con esta fórmula, trata siempre de tenerla de forma horizontal, ¿ok? Para que sea más fácil poderlo realizar, o utilizar un triángulo de despejes en el cual te va a quedar phi en la parte de arriba y lo que es densidad de flujo y la superficie en la parte de abajo. Y ya, como ustedes saben, tapan el que desean despejar y ya les va a decir qué y qué es lo que van a tener ustedes que realizar.